Antes de entrar en tema, me gustaría comentar algo importante. Como todos sabemos, bueno, imagino que todos sabemos, la cuarentena en Bolivia se ha vuelto a estirar hasta fines de agosto. Eso quiere decir que los cultos presenciales en las iglesias todavía no se van a poder llevar a cabo hasta fines de agosto. Y de todas maneras, es prudente, es sabio en estos tiempos no tener reuniones masivas que puedan hacerse en focos de contagios. Entonces, la política de Génesis desde el principio de la pandemia ha sido no tener reuniones presenciales para cuidarnos unos a otros. Así que por lo menos hasta fines de agosto nos vamos a seguir viendo por este medio, por medios virtuales. Extrañamos muchísimo el estar juntos, el alabar a Dios juntos, el abrazarnos, el saludarnos, el mirarnos las caras en persona. Es algo que nos hace mucha falta y tenemos la fe y la certeza de que pronto nos vamos a volver a ver cara a cara de manera personal. Eh, y también tenemos la certeza de que cuando esto pase, vamos a tener tanta hambre y sed de Dios y de vernos unos a otros y de estar juntos que todas las iglesias en nuestro medio van a estar completamente llenas, llenas de personas dándole la gloria a Dios, saludándose unos a otros y mostrando el amor de Cristo los unos a los otros. Pero hasta que eso suceda, entonces aprovechamos de los medios digitales, de los medios virtuales, para poder seguir conectados de alguna manera, poder seguir siendo edificados y alimentados espiritualmente por medio de la alabanza, por medio de la adoración, por medio del aprender de la palabra de Dios. Así que gracias a los que nos acompañan y les animamos a que continúen así, que no te distraigas, no dejes que este tiempo te enfríe en tu caminar con Dios, más bien al contrario, que salgas de aquí con más hambre, más sed de Dios, más ganas de estar en su presencia y que también salgas de aquí fortalecido por medio de todo lo que Dios te ha estado hablando y ha estado haciendo en ti y a través de ti en este tiempo. Así que quería nada más comentarles ese detalle y también comentarles al mismo tiempo que, bueno, durante este tiempo de pandemia, la iglesia, hablo particularmente de Génesis, hemos estado haciendo un esfuerzo para poder ir ayudando a personas en nuestra comunidad, me refiero a nuestra sociedad cochabambina. Así que la iglesia ha estado consistentemente repartiendo canastas familiares, canastas de alimentos. Hemos repartido desde el mes de abril arriba de 500 canastas familiares. Entonces, y planeamos seguirlo haciendo a lo largo de las siguientes semanas, porque sabemos que hay personas en nuestro medio que están en necesidad económica, que han recibido grandes reducciones salariales, que no les están pagando o que han perdido su trabajo. Así que si estás en las posibilidades y quieres ser parte de esto, no te olvides de mandar un mensaje a la página de Génesis para que puedas recibir información de cómo puedes colaborar con los proyectos de canastas familiares para poder brindar alivio a personas en necesidad en este tiempo. También quiero dar un fuerte aplauso y un saludo a todas las personas de la familia Génesis de la iglesia que durante este tiempo han estado haciendo una gran labor de voluntariado de diferentes maneras, ayudándose unos a otros, sirviendo los unos a los otros. Realmente soy bendecido y somos bendecidos de formar parte de esta hermosa familia de gente que ama a Cristo y su amor a Cristo le lleva a amar a los demás. Finalmente, también ha sido una semana particularmente difícil para muchos de nuestros hermanos en la familia Génesis. Algunos han perdido seres queridos durante este tiempo debido a la pandemia. Y queremos decirles que estamos con ustedes en oración, los amamos muchísimo y estamos para apoyarles. Así que si has perdido un ser querido en esta semana, nuestras oraciones están contigo. Y la fe y la esperanza del reencuentro en la presencia de Cristo es lo que nos mantiene, lo que nos consuela y lo que nos lleva a seguir adelante, sabiendo que aquí estamos de paso y que hay un Dios todopoderoso que nos ama y que descansamos en su presencia, que un día volveremos a vernos en la presencia de Él, donde no habrá más llanto, no habrá más adiós, pero mientras estemos en este mundo, pues hagamos su obra y seamos reflejos de su amor, pero al mismo tiempo seamos una voz profética de los principios del reino de Dios y de lo que Él espera de nosotros, espera que nosotros profesemos, defendamos y hagamos. Bueno, habiendo dicho todo eso, estamos empezando una nueva serie de enseñanza durante estas siguientes 3 semanas. Es una serie en 3 partes que realmente nos va a ayudar a pensar 3 facetas
de nuestra relación con Dios y de nuestra relación los unos con los otros. La serie se llama Elegidos, Formados y Conectados. La esencia de estas series de enseñanza es que es como un rompecabezas a 3 piezas. Entonces, cada mensaje se une al siguiente para podernos dar ya la idea completa. Hablamos de elegidos, formados y conectados. Y cuando hablamos de elegidos, vamos a hablar de cuando somos parte de la familia de Dios, cuando Dios nos llama para sí. ¿Qué hace Él en nosotros? ¿Cómo es que Él nos integra a su familia? ¿Y qué responsabilidades y qué derechos tenemos al ser parte de este cuerpo de Cristo? Luego, formados, vamos a ver cómo es que Dios dentro de su misma iglesia, Él ha establecido un cierto orden en la iglesia para podernos ir capacitando, para podernos ir dirigiendo, para podernos ir guiando a ser esas personas que Él quiere que seamos. Y finalmente, conectados, vamos a hablar de cómo funcionan esas interrelaciones dentro de la iglesia y cómo es que nosotros no estamos llamados a ser llaneros solitarios ni a hacer un dibujo libre de nuestra práctica de la fe, sino a funcionar en un orden establecido de interconexión los unos con los otros. Y para empezar con el tema de hoy de elegidos, vamos a hablar de unos términos que son bien comunes en el léxico cristiano, en el léxico evangélico. Si has crecido en la iglesia o has estado en la órbita de la iglesia por un buen tiempo, seguramente en algún momento has escuchado estas terminologías. Y dos de los términos que hoy vamos a encarar, de los que hoy vamos a hablar, son el término llamado y el término ungido. Porque normalmente vas a escuchar en la iglesia que se dice soy llamado, o cuál es tu llamado, o a qué te ha llamado Dios. Y el otro término es la unción. La unción, se habla mucho de la unción. Eres ungido, has sido ungido pastor, has sido ungido ministro de alabanza. ¿Qué unción te ha dado Dios? Y entonces lo que sucede es que muchas personas escuchan esos términos y se sienten perdidos. Si eres nuevo en la iglesia o eres nuevo en el caminar evangélico, escuchas esas cosas y para ti un llamado es que alguien que suene tu teléfono y contestes. Entonces un llamado de Dios suena un poco misterioso, un poco místico. ¿Cómo funciona esta cuestión? Y peor cuando hablamos de ungir, porque realmente la palabra ungir no es una palabra que ya usemos en el léxico español. Es decir, ya no fuera de una conversación específica y concretamente cristiana, es muy extraño que encuentres el uso de esa palabra. Así que a veces te sientes perdido porque no sabes de qué están hablando al hablar de ungir. Y al mismo tiempo, muchas personas que utilizan esa palabra la repiten porque la han escuchado, pero si les preguntas realmente qué es, entonces se sienten un poco confundidos tratando de batallar, de poderte explicar algo que en el fondo lo entendemos en la práctica, pero no lo hemos conceptualizado. Y eso lleva a una serie de malos entendidos y de malos usos de ciertas prácticas que hoy quisiéramos aclarar desde la perspectiva de que Dios nos llamó para sí. Dios Dios escogió a la humanidad para ser su familia. Y en ese elegir Dios a la humanidad, Él nos llamó de vuelta a sí para propósitos. Y esto es algo que hemos venido hablando a lo largo de toda la pandemia. A lo largo de toda la pandemia, a lo largo de todo este tiempo de distanciamiento social, Dios nos ha estado hablando muy fuertemente del hecho de que Dios nos ha escogido para propósitos. Ya se ha acabado ese tiempo en el que podemos ir a la iglesia o ser parte de la familia de Dios para sentirnos bien solamente, o para tratar de buscar un Dios que se adecua a mí. Y más bien al contrario, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de distanciamiento social, Dios nos ha mostrado que Él quiere recordarnos esta parte fundamental de nuestra relación con Él, y es que Él nos ha escogido para sí, para darle propósitos a nuestras vidas, para transformarnos y para dirigirnos a hacer aquello que Él quiere que seamos y a hacer aquello que Él quiere que hagamos. Entonces, cuando se habla de la unción, la unción no es otra cosa que la capacitación, la vestidura que Dios da a alguien para hacer algo. Dios da su beneplácito, su aprobación, y con su beneplácito y su aprobación, Dios da la capacitación espiritual para que una persona pueda desarrollar una función.
Entonces, todo esto comienza en el Antiguo Testamento. Y lo que sucede es que hoy en día muchas iglesias jalan las figuras del Antiguo Testamento en términos teológicos veterotestamentarias de cómo funcionaba el acto de ungir y qué era la unción en el Antiguo Testamento y la traspolan al Nuevo Testamento sin hacer el cambio, sin verla a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de esto. Porque resulta que en el Antiguo Testamento Dios ordena que se unja con aceite a aquellas personas que estaban llamadas para ser líderes de su pueblo. Entonces, ¿cómo funcionaba esto en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Dios había elegido al pueblo de Israel para ser su pueblo, para ser el pueblo en el cual Él se dio a conocer, al cual Él se reveló y al cual Él iba a dar sus estatutos, sus preceptos, su ley. Y el mandato que Dios le da a Israel era que Israel sea un faro de luz para el mundo. Dios le dice a Israel, me he dado a conocer a ti y me voy a dar a conocer a ti. Te voy a dar a conocer mi ley, te voy a dar a conocer mi voluntad, te voy a dar a conocer mis propósitos. Y tú, en medio del mundo, debe ser un faro de luz, debe ser una nación santa, una nación diferente a tus vecinos. Y los mandatos en el Deuteronomio, cuando iban a entrar a la tierra prometida, son muy fuertes al respecto de esto. Y Dios le dice, no imites, no te contamines, no te parezcas a las naciones con las que te vas a encontrar, porque tú eres diferente. Tú estás llamado a mostrar otra manera de vivir, una manera de vivir conforme a mí. Entonces, en ese llamado que Dios le da a Israel, Dios pone dentro de Israel algunas personas especiales para dirigir al pueblo. Habían 3 grupos especiales de personas en Israel que estaban llamadas a dirigir al pueblo. El primero, el más importante, era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y del sumo sacerdote fluía el sacerdocio. El sumo sacerdote es aquel que estaba en el tabernáculo o más adelante en el templo. Era aquel que oficiaba las ceremonias más importantes. Era aquel que tenía el acceso directo a la presencia de Dios. Dios y el sumo sacerdote se comunicaban de una manera especial. Y del sumo sacerdote fluía el sacerdocio. El sacerdocio era un grupo de personas especiales de la tribu de Leví que tenían la función de ser los guías espirituales del pueblo, los que enseñaban la ley de Dios al pueblo y los que representaban a Dios delante del pueblo. Así funcionaba en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, el sumo sacerdote en una época cargaba 2 piedras que eran el Urim y el Turim. No se sabe exactamente qué hacían, pero por medio de estas Dios los guiaba, Dios los dirigía. El sumo sacerdote leía e interpretaba las tablas de la ley. El sumo sacerdote celebraba los sacrificios, celebraba el sacrificio expiatorio. Por ejemplo, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a presentar sacrificio propiciatorio por el pecado del pueblo. Entonces, para esta labor especial se ungía a las personas. Entonces, uno de los grupos particularmente ungidos en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdocio. Y el sumo sacerdocio era una persona que tenía que ser sí o sí descendiente de Aarón, el primer sumo sacerdote, el hermano de Moisés. Dios establece que Aarón es el sumo sacerdote y que a partir de Aarón sus descendientes debían ser los sumos sacerdotes. No podía haber sumo sacerdote que no sea descendiente de Aarón. Y leemos en Éxodo capítulo 40, versículos 12 al 15, Dios le está dando instrucciones a Moisés cuando Moisés establece el tabernáculo de reunión y se establece por primera vez el orden sacerdotal y se establece por primera vez el orden ritual de cómo el pueblo de Israel se iba a acercar a Dios. Y entonces Dios llega a cómo se iba a establecer el sacerdocio según Aarón. Y entonces en Éxodo 40 dice así, lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión, haz que se bañen, y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas, úngelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Entonces, el primer mandato era que se unja a Aarón y a sus hijos para que el sacerdocio de ellos sea válido y los consagre para las generaciones venideras. Y a partir de ahí se empieza a ungir a todos los sumos sacerdotes conforme al orden de Aarón. Ahí nos especifica la función de esta palabra unción. La unción consistía en acreditar el llamado de alguien.
Cuando alguien era escogido por Dios, separado por Dios, para hacer una labor específica en el pueblo, esta persona era ungida, es decir, era consagrada, era entregada a Dios para hacer esta labor y esa unción acreditaba dicha labor. A partir de Aarón encontramos que todos los sumos sacerdotes eran ungidos de manera similar. Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 32. En Levítico 16, 32, leemos que dice así: la propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino, y luego continúa explicando cómo se hacía. La propiciación era el sacrificio que se hacía para pagar por el pecado del pueblo, ¿no? Entonces, fíjate que dice, la propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Entonces, dentro de los hijos del sumo sacerdote se ungía uno específicamente para que sea el sucesor de su padre. Y así se garantizaba la sucesión continua del sumo sacerdocio. Entonces, en el Antiguo Testamento se ungió a Aarón, al primer sumo sacerdote, y sus hijos, y a partir de ahí se iban ungiendo a los subsecuentes sumos sacerdotes. También se ungía a los reyes. Los reyes de Israel eran de la misma manera ungidos para llevar a cabo su tarea, su función. Leemos en 1 Samuel capítulo 9, puedes leer todo el capítulo 9, la historia de cómo se unge al primer rey de Israel. Y en 1 Samuel capítulo 16 vamos a encontrar la historia de cómo se unge a David para que sea rey. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 al 13. Dice así: el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como el rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Un poquito de contexto aquí, ¿qué pasó? Se había ungido en 1 Samuel 9 a Saúl, el primer rey de Israel. Dios había mandado a Samuel a que lo unge, y Samuel tenía mucha expectativa acerca de Saúl, de que iba a ser un buen rey, un rey conforme a Dios, y Saúl resulta siendo un disparate. Y Samuel estaba muy triste, lloraba y le clamaba a Dios y decía: Dios, ¿qué hago con Saúl? O sea, ¿cómo lo devuelvo a tus caminos? ¿Cómo hacemos para que Saúl sea el hombre que puede ser y deje de ser este hombre que está haciendo? Y en un momento Dios le dice a Samuel: deja de llorar por él. Él ya escogió su camino, él ya hizo lo que hizo, ya lo deseché, o sea, lo siento. Ya, él va a terminar de reinar, pero hasta ahí llegó su legado. Entonces, he escogido otro rey que lo va a sustituir, y este es David. Bueno, todavía no le dice aquí que es David, le dice es un hijo de Isaí, así que vas a ir a su casa y lo vas a ungir. Y Samuel dice: Saúl me va a matar si se entera. Entonces continuamos en el versículo 2, 1 Samuel 16, 2. Dios le responde a Samuel y le dice: lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio. Y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que mandó el Señor. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá, y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Así le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él
Luego Samuel regresó a Ramá. Ok. Entendamos un poco qué está sucediendo aquí. Hay dos grupos específicos de personas a los que se ungía en el Antiguo Testamento: el poder religioso y el poder civil. Las dos autoridades superiores del pueblo, Dios mandaba a que sean ungidos. Dios mandaba a que sean consagrados delante de Él para que sean habilitados para su oficio de ser el líder espiritual del pueblo, sumo sacerdote, y el líder cívico del pueblo, el líder social del pueblo, el rey. Estas dos personas tenían que ser ungidos, tenían que ser reconocidos. Ahora, fíjate cómo funcionaba esto. Primero Dios escogía a la persona, luego, por medio del sumo sacerdote y o por un profeta, Dios daba a conocer esta elección y luego esta persona era ritualmente ungida. Entonces, la unción no lo hacía elegido. Dios lo escogía y la unción hacía esta elección reconocida, validaba esta elección. Y cuando esto sucedía, entonces el Espíritu Santo se derramaba sobre esta persona para capacitarla a fin de llevar a cabo la obra para la cual había sido escogida. El sumo sacerdote era escogido por Dios, ungido por su predecesor o por algún profeta, y en ese momento el Espíritu Santo se derramaba y acreditaba esta elección y esta unción, capacitándolo para el ministerio. De la misma manera sucedía con el rey. Cuando el rey era un rey elegido por Dios, pues primero Dios lo elegía y lo apartaba. Esta persona era ungida y con esa unción el Espíritu Santo venía sobre la persona y lo acreditaba y lo capacitaba para la obra. Entonces, ¿qué es ungir? Ungir era el acto ceremonial y espiritual por el cual los profetas y los sacerdotes, por medio del derramamiento de aceite, santificaban, empoderaban y reconocían a un individuo para llevar a cabo la tarea que Dios les había encomendado. Se los vuelvo a repetir: ungir era el acto ceremonial y espiritual por el cual los profetas y los sacerdotes, por medio del derramamiento de aceite, santificaban, empoderaban y reconocían a un individuo para llevar a cabo la tarea que Dios les había encomendado. Es muy necesario que tomemos en cuenta que a pesar de que era Dios el que escogía, llamaba y capacitaba a sus siervos, estos necesitaban ser oficialmente ungidos por los líderes espirituales que Dios mismo había puesto en su pueblo. Es por medio de la unción con aceite que el sumo sacerdote y los reyes recibían el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del ministerio. Estamos todavía en el Antiguo Testamento. Escúchame bien, esto es importante. Estamos viendo de qué se trataba en el Antiguo Testamento. Hemos dicho que habían tres grupos: sumo sacerdote, rey y profetas. Los profetas es un grupo medio especial, son un grupo un poco híbrido, porque debido a la labor misma del profeta, que era muchas veces la denuncia del establecimiento, en muchos casos se encuentra el sumo sacerdote reprendiendo, denunciando al rey, al profeta, reprendiendo, denunciando al rey, o reprendiendo y denunciando al sumo sacerdote por apartarse de Dios. En algunos casos muy, muy particulares, Dios directamente unge al profeta, sin necesidad de tener la ceremonia de unción con aceite. ¿Por qué? Porque la labor misma del profeta era una labor contracultural, era una labor anti-establecimiento. Sin embargo, esta era una labor muy específica para la que Dios llamaba de manera muy específica y con señales muy claras a algunos individuos particulares. Pero en el orden normal de las cosas, en el orden establecido por Dios, cuando el rey y el sumo sacerdote cumplían sus funciones divinamente entregadas, que era dirigir al pueblo en el orden civil, en la justicia y la verdad, desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista del gobierno, el rey temeroso de Dios era ungido por él para llevar a cabo esa tarea. Y desde el punto de vista espiritual, aquel que estaba encargado de enseñarle la ley de Dios al pueblo, de representar a Dios, de enseñarle al pueblo qué es lo que agrada a Dios, de guiar y dirigir al pueblo en un caminar conforme a los propósitos de Dios, que era el sumo sacerdote, pues en estos dos casos, estas personas debían ser necesariamente ungidas. ¿Qué quiere decir?
que en el pueblo de Dios nadie podía autoproclamarse rey ni autoproclamarse sacerdote. Esta persona debía ser reconocida por Dios y ese reconocimiento se hacía evidente por medio de la unción como ritual físico y la venida del Espíritu Santo como una estampa de aprobación espiritual. ¿Qué era la unción? La unción con derramamiento de aceite, entonces, era el acto ceremonial y espiritual. Por favor, quédate con esas dos cosas en la cabeza, ceremonial y espiritual. La mera ceremonia no servía de nada. Si el rey o el sumo sacerdote decidían agarrar, el rey tenía 200 hijos y quería escoger al que él quería para que sea su sucesor y no al que Dios había escogido y lo mandaba a ungir, esa ceremonia no hacía nada, no llevaba buen fruto, porque la ceremonia sola no era suficiente. Necesitaba el beneplácito espiritual de Dios. Por otro lado, si alguien agarraba y decía, a mí Dios me ha escogido, yo tengo palabra de Dios, bla, 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 para que yo sea el rey, como por ejemplo en un momento lo hizo Absalón, que se rebeló contra David, y se autungió y se agarró un sacerdote que lo unja como rey, y se acreditaba a sí mismo una labor espiritual que Dios no le había dado, pues esa labor espiritual sin el reconocimiento oficial de Dios tampoco tenía validez. La unción en el Antiguo Testamento era una ceremonia ritual y espiritual que acreditaba el reconocimiento de lo que Dios había seleccionado o de a quién Dios había seleccionado para una labor. Y esto se hacía evidente por la venida del Espíritu Santo sobre esa persona. Todo eso estamos en el Antiguo Testamento, una cultura, una época ajena y lejana a la nuestra, que nos cuesta mucho concebir y entender, pero que de alguna manera, en algunos casos, en la Iglesia Católica y en algunas iglesias protestantes y evangélicas, se ha traslapado y se ha colado a nuestra cultura. La Iglesia Católica es una iglesia altamente ritualista que hace una separación fuerte entre el sacerdocio y el laico. Y jala su teología y su concepto de estas figuras del Antiguo Testamento, de la función sacerdotal y de la función gobernante del Antiguo Testamento y de la unción específica de un ser humano elegido por Dios para ser un intermediario entre Dios y el pueblo. Toda esta es la figura veterotestamentaria. Y de la misma manera, hoy en día muchas iglesias protestantes y evangélicas de cierta manera hacen lo mismo, aunque no lo han concebido teológicamente, lamentablemente por el gran desierto teológico que mucha iglesia evangélica tiene, lo hacen igual en la práctica y dicen, si el fulano no te ha ungido, si no te han echado aceite encima, si esto o aquello, entonces no has recibido el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo esté en ti, necesitas llevar adelante tal o cual ceremonia, tal o cual ritual, necesitas que tal o cual persona venga y específicamente te imponga manos o te bañe en aceite, o etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso viene de un concepto del Antiguo Testamento, un concepto en el cual el ser humano seguía separado de la presencia de Dios por su pecado, porque como bien dice la Biblia, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado que tenemos, que llevamos, nuestra misma desobediencia a Dios, esa maldad intrínseca que tenemos, nos separa y nos aparta de la presencia viva de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, el ser humano no tenía acceso libre, gratuito y directo a la presencia de Dios. Y Dios entonces, por medio de su ley, presenta un sistema por el cual él podía seguirse relacionando con la humanidad y este sistema conllevaba una serie de pasos, que era primero revelar su ley, mostrar cómo es él y cómo él quiere que el ser humano viva y luego escoger en el pueblo personas quienes puedan contactarse con Dios, conectarse con Dios de tal manera que puedan transmitir al pueblo la voluntad de Dios. Y esas personas, nuevamente, el profeta, el sumo sacerdote y el rey, eran elegidos por Dios y eran ungidos por Dios de manera temporal para llevar el Espíritu Santo de Dios y poder presentar la voluntad de Dios y dirigir al pueblo hacia Dios. Nótese que en el Antiguo Testamento, cuando la persona terminaba su función, el Espíritu Santo se retiraba de esa persona. Sucede con Saúl. Saúl es ungido por Dios para ser rey, el Espíritu Santo viene sobre él y en un momento el pecado de Saúl, la maldad de Saúl lleva al punto que el Espíritu Santo lo deja y en lugar del Espíritu Santo queda un vacío, queda un espíritu de maldad en Saúl y el Espíritu Santo va sobre David. Y por eso David escribe un salmo
El que dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, no me abandones, porque había visto lo que sucedió con su predecesor Saúl y David tenía mucho miedo de esto, porque David se conocía y se entendía pecador. Pero sabemos que Dios nunca se aparta de David y David hasta su muerte es ungido con el Espíritu Santo, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y todo esto sucede en el Antiguo Testamento. Venimos al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, tras la muerte y resurrección de Jesús, las reglas del juego cambiaron. Hoy encontramos en la Biblia muchas declaraciones muy importantes acerca de la unción y la capacitación para el llamado de Dios. Y vamos a ver algunas de estas. Y esto es importante porque todo lo que hemos hablado, toda la definición de cómo funcionaba, está en el Antiguo Testamento. Déjame hacértelo más breve y más fácil. En el Antiguo Testamento, Dios escogía dos individuos particulares: el rey, el poder político, cívico, social, y el sumo sacerdote, el poder religioso espiritual, para llenarlos con su Espíritu Santo y usar a ellos como instrumentos para guiar al pueblo hacia su voluntad. Para que esto suceda, estas personas debían llevar a cabo un ritual, una ceremonia específica de unción que consistía en lavarse, vestirse con vestimentas especiales y que el aceite sea derramado sobre ellos. Y en esta ceremonia Dios acreditaba y daba su beneplácito derramando el Espíritu Santo sobre estas personas elegidas. Antiguo Testamento. Traspolamos al Nuevo Testamento y ¿qué sucede? Existe un momento histórico, un momento que ocupa 3 días, que empieza en Gólgota y concluye en la resurrección de Jesucristo. En este momento histórico, cuando Jesucristo muere en la cruz, es enterrado y resucita en cuerpo glorificado, en ese momento las reglas del juego cambian. No es que Dios cambia, es que la manera de que Dios tiene de relacionarse con el ser humano cambia en virtud a un evento cósmico, al evento de que Dios mismo hecho hombre, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se achaca sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad, pagando el precio justo, pagando la propiciación, la expiación, el sacrificio justo por el pecado, de tal manera que el hombre, por medio de Jesucristo, ahora tiene acceso directo a la presencia de Dios. Recuerda que una de las funciones principales del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era llevar a cabo esta labor. Una vez al año, llevar adelante el sacrificio propiciatorio por el pecado del pueblo. Jesucristo mismo se achaca sobre sí esa función. Y al que no tenía pecado, por nosotros lo hizo pecado para que seamos declarados la justicia de Dios en él. Entonces eso quiere decir que en ese evento cósmico de la muerte de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, hecho hombre, que muere efectivamente, elimina la necesidad de sacrificios y de intermediarios porque Él mismo se hace intermediario por nosotros. Y al resucitar con poder demuestra que no era cualquier ser humano, que efectivamente era quien dijo ser. Era Dios mismo hecho hombre, el que no tuvo pecado. Entonces, ni la muerte puede vencer y apoderarse de aquel que en sí mismo es vida. Entonces, como Él en sí mismo es vida pura y en Él no hay muerte ninguna, resucita. Y esa su muerte y resurrección cambian las reglas del juego. No cambian a Dios, no cambian los principios divinos, no cambian la ley de Dios. Cambian la manera en la que el ser humano ahora puede relacionarse con Dios en virtud de ese sacrificio expiatorio. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Significa que dos pasajes hermosos en el Nuevo Testamento nos los explican en detalle. No los vamos a leer porque son largos, pero en tu casa puedes leer un día Hebreos capítulo 7 y Hebreos capítulo 13. Estos dos capítulos de Hebreos 7 y Hebreos 13, hablan de Jesús como el sumo sacerdote espiritual, como nuestro sumo sacerdote. Y hablan de Jesús como nuestro sacrificio expiatorio. Y a veces cuando los leemos parece muy complejos, pero a la luz de esto es sencillo. Quiero que lo entiendas así. Jesús se ha consagrado para nosotros como sumo sacerdote eterno. Recuerda que en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote descendiente de Aarón, un sumo sacerdote de carne y hueso, como tú y yo, cuya labor era interceder a favor del pueblo delante de Dios y presentarle al pueblo la voluntad de Dios. Jesús
ahora cumple esa función para nosotros. Ya no necesitamos sumos sacerdotes, no necesitamos sacerdotes intermediarios, porque ya tenemos un sumo sacerdote eterno, Jesucristo mismo. Y la otra función del sumo sacerdote era presentar el sacrificio a favor del pueblo. Y Jesús mismo se presenta así como el sacrificio perfecto en favor de nosotros. Por lo tanto, ya no hacen falta más sacrificios de ningún tipo delante de Dios. Ya no necesitamos presentarles sacrificios a Dios, porque ya todo pago por nuestros pecados fue llevado a cabo en la cruz. Y ya no necesitamos más intermediarios entre Dios y nosotros, porque el único intermediario entre Dios y nosotros, que es Dios mismo, Jesucristo, está vivo e intercediendo a favor de nosotros delante de Dios. Y siendo Jesús ahora el sumo sacerdote, Él es quien nos revela la voluntad de Dios y quien nos presenta delante de Dios. Por eso es que la Biblia dice que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Porque Él es el sumo sacerdote vivo y real. Ok, entonces, dado que Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno y que por medio de Él nosotros tenemos todo el acceso al Padre y somos facultados para hacer su obra, la unción en el Nuevo Testamento ha cambiado. Recuerden, en el Antiguo Testamento eran personas escogiditas a los cuales se hacía una ceremonia que era aprobada por Dios al darle su Espíritu Santo, y en algún momento Dios podía remover ese Espíritu, su Espíritu Santo de las personas. Pero el Nuevo Testamento ha cambiado. Leamos qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. 2 de Corintios 1, 21 y 22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Yo no soy muy de léxicos evangélicos, pero si hay un versículo en la Biblia que me lleva a querer decir la palabra aleluya, gloria a Dios, es este. Porque date cuenta la envergadura de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ya no necesitas un sumo sacerdote o un profeta que te unja. No necesitas una persona humana que venga sobre ti y ejerza una ceremonia para que recibas a Dios. Dios mismo ahora te ha ungido. Dios mismo en persona te ha escogido. Dios mismo en persona te ha apartado. Dios mismo en persona te ha capacitado. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Date cuenta de esto. Dios ha eliminado todo intermediario, porque Él mismo se ha constituido en el único intermediario. Y ahora Él viene y te unge. ¿Qué quiere decir que te unge? Quiere decir que te escoge, quiere decir que te consagra, te da su espíritu y te capacita para hacer lo que Él quiere que hagas, para encontrar tu propósito divino en esta vida. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Antes el sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón, sí o sí. Si no eres descendiente de Aarón, lo siento, no calificas. Antes el rey tenía que ser descendiente de la familia de David. Y si no eres de la familia de David, lo siento, no calificas. Pero hoy dice que no importa quién seas, no importa tu etnicidad, tu clase social, tu estatus económico, tu nivel de educación, no importa nada. No importa tu sexo, seas hombre o mujer, no importa nada. Dios nos ha bautizado a todos con su Espíritu Santo, con un mismo espíritu, y se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es un lenguaje para decir se nos ungió, se nos separó, se nos consagró y se nos capacitó para hacer la obra que Dios nos encargó. Ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pedro lo pone en estas palabras, primera de Pedro 2:9. El apóstol Pedro, ¿qué nos dice? Pero ustedes son
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate, ustedes son linaje escogido. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa quién son tu papá y tu mamá biológicos, Dios espiritualmente ya te ha escogido. Ya no necesitas ser descendiente de Aarón o descendiente de David o de tal o cual familia. A Dios no le interesa tu árbol genealógico. Tú eres escogido en virtud de aquel que te escogió. Real sacerdocio. Real sacerdocio, es decir, rey y sacerdote. Sacerdocio real. Eres tanto ungido por Dios para llevar a cabo la labor de su reino, tanto en la labor humana, espiritual, civil, como lo eres en la labor de la relación con Dios, de aprender de Él y guiar a otros hacia su camino. Eres sacerdote escogido por Dios. No necesitas sacerdotes que hagan intermediarios entre Dios y tú, porque tú eres sacerdote. ¿Qué quiere decir que eres sacerdote? Quiere decir que tienes acceso a la presencia de Dios, a aprender de Él, a escuchar de Él, a ser guiado por Él y a enseñarles a otros. Nación santa, ojo, aquí viene la otra parte. No te olvides que la unción conlleva consagración, separación, santidad. La unción conlleva santidad. Es por eso que una de las marcas del verdadero cristiano, una de las marcas de aquel que tiene de verdad el Espíritu Santo y que tiene una fe viva y real, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, es la santidad. No la perfección. Estamos camino a la santidad. Pero sí una vida que busca la santidad. Y estas son palabras muy difíciles hoy, porque hoy en día decir santidad es casi insultar. Me estás juzgando, te estás creyendo mejor que yo. Todos pecamos y todos los pecados son iguales. ¿Qué te crees para decir eso? Pues esos reclamos hay que llevarlos a Dios, porque es lo que Él nos enseña. No estamos diciendo que uno es mejor que otro, que uno es superior a otro, que uno es más capo que el otro. Estamos diciendo que aquel que ama a Dios, aquel que conoce a Dios, que tiene el Espíritu Santo y ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que ha puesto su fe en Jesucristo y por medio de esa fe en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, como aquel que nos dirige a su verdad, como aquel que nos unge espiritualmente y nos da su Espíritu Santo, aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra mirada en Él, vamos a caminar hacia una vida de santidad, hacia una vida que le agrade a Él, hacia una vida que sea de su beneplácito. No vamos a vivir una vida que degusta del pecado. No vamos a vivir una vida como la vive el mundo a nuestro alrededor. Estamos consagrados, somos sacerdotes, somos representantes de alguien que nos escogió, nos capacitó y nos consagró para Él. Ok. Pero este llamado, ¿para qué? Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que proclamemos sus obras maravillosas. Lo que Él ha hecho en mí, lo que Él hace a través de mí y lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Apocalipsis, vamos a ver el apóstol Juan. Hemos visto lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Juan. Apocalipsis 1:6, la primera parte del versículo. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Jesús, está hablando de Jesús, ha hecho de nosotros un solo reino, una sola nación. Ya no importa si eres hispano, eres gringo, eres anglo, eres moreno, eres africano, eres asiático, no importa. A Dios no le interesa. Si eres mezcladito como yo, no importa qué idioma hablas, a qué grupo étnico, cultural, social pertenezcas, ha hecho de nosotros un reino. Y en ese reino nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Existen muchísimos más pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de este tema. Pero suficiente con esto para afirmar un concepto importantísimo, un concepto fundamental.
Por medio de Cristo, ahora todos nosotros, los hijos de Dios, somos ungidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del ministerio. Todos aquellos que estamos en Cristo somos ungidos, ¿entiende eso? Eres ungido, eres consagrado, apartado y capacitado por Dios para llevar a cabo su obra, la obra del ministerio. Entonces, hoy en día no hace falta ser especialmente ungidos con aceite o con otra ceremonia para llevar adelante la labor del ministerio encomendado por Dios, puesto que todos nosotros somos ya ungidos con el Espíritu Santo que nos capacita. Y aquí viene la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al principio hablábamos del Antiguo Testamento y cómo funcionaba. Funcionaba con la elección divina, la ceremonia humana y la aprobación divina. En el Nuevo Testamento prescindimos de la ceremonia humana, porque el sumo sacerdote nuestro ya no está aquí en carne y hueso, está resucitado y gobierna a la diestra del Padre para siempre, Jesucristo. Así que en el Nuevo Testamento todos nosotros estamos elegidos, todos nosotros somos ungidos espiritualmente y tenemos la aprobación divina por medio del Espíritu Santo en nosotros. Así que hoy en día ya no hace falta llevar a cabo rituales específicos. Tienes que venir a pasar adelante y caerte al piso. Tienes que hablar en lenguas. Tenemos que echarte aceite encima. Tienes que ponerte de rodillas y entrar de rodillas con vestiduras blancas para que Dios se fije en ti. Dios ya se fijó en ti. Así como eres, así como eras. Dios ya se fijó en ti. Qué hermoso, dale gloria a Dios. Dios ya se fijó en nosotros, no en virtud de nosotros, sino a pesar de nosotros. Dios ya nos vio. Y así como somos, nos escogió. Y así escogidos, nos ungió, nos consagró, nos capacitó, nos dio su Espíritu Santo y nos llamó para sí. Ahora es tarea nuestra, es la contraparte nuestra, el empezar a vivir eso, el empezar a acercarnos a Él y a potencializar eso que Él ya nos dio. Ojo que aquí no estoy hablando de universalismo. El universalismo es una herejía. Es decir, que Dios ha llamado a todo ser humano sin excepciones. Dios ha dado la capacidad a todo ser humano sin excepciones de responder a su llamado, pero tú tienes que responder activamente a ese llamado por medio de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que para que todo esto se active y se haga evidente en ti, necesitas confesar el nombre de Jesucristo como tu Señor y Salvador. Todo ser humano tiene la capacidad de ser ungido por Dios, tiene la capacidad de ser llamado por Dios, pero tiene que responder positivamente a este llamado. Te lo pongo de esta manera. Vamos a irnos un cachito al Antiguo Testamento. Y digamos que iba Samuel a la casa de Isaí, Isaí manda a llamar a David, y Samuel lo mira a David y le dice, Dios te ha escogido para ser el próximo rey de Israel. Te voy a ungir. Y David le dice, no quiero. Dios te ha escogido, Dios te va a capacitar, Él te ha elegido, ya está, estás en el equipo y Dios va a hacer todo por ti. No quiero. Yo quiero irme a pastorear mis ovejas, hacer lo que estoy haciendo, no me interesa hacer lo que Dios dice. Ese tu Dios no es mi Dios. A pesar de la elección, a pesar del potencial de la unción, podía decir no. Obviamente sabemos en la historia de David que él dijo sí. Lo mismo sucede contigo y conmigo hoy. A pesar de ser elegidos por Dios para poder ser parte de su reino y ser ungidos sacerdotes por Él y tener por Él su capacitación, su aprobación, a pesar de que Él ya nos amó, ya pagó el precio para nosotros, nos toca a nosotros decir sí, responder positivamente a esa invitación divina y decirle, Señor, sí creo en ti, sí me entrego a ti, sí me consagro a ti, sí creo en Jesucristo y su obra, sí renuncio al mundo para entregarme a ti. Ese acto de responder positivamente al llamado divino nos lleva a que espiritualmente seamos regenerados, seamos ungidos por Dios, seamos consagrados, aprobados y capacitados por Dios para ser apartados del mundo para Él y hacer su obra. Pero ese acto ya no conlleva una ceremonia física, una ceremonia visible, una ceremonia en la que un ser humano más ungido que tú te acredita a ti, sino que lleva un acto netamente espiritual. Y por eso es que hoy en día, actos como por ejemplo el ungir con aceite, en muchos casos son extemporáneos, son innecesarios.
Porque la unción con aceite en el Antiguo Testamento era un acto simbólico que consagraba ceremonialmente y daba el beneplácito de aquello que Dios había hecho espiritualmente. Traspolando eso al Nuevo Testamento, esa unción con aceite se convierte en un acto físico de puro adorno de algo que Dios ya ha hecho espiritualmente sin necesidad de esa ceremonia. Y aquí viene el cuidado y lo delicado con esto, porque muchos pastores le otorgan, y en otras tradiciones como la Iglesia Ortodoxa del Oriente y la Iglesia Ortodoxa del Este, le otorgan al aceite un poder místico, un poder mágico, en el que por el yo hacer esta labor, de alguna manera, en virtud de este líquido bendecido, estoy cambiando tu vida. Y estoy echando fuera y bloqueando todo espíritu maligno y todo ataque del demonio contra ti, sin importar dónde está tu fe o cómo estés llevando adelante tu vida. La realidad es que, por más de que yo ore sobre esto 10 años y le declare muchas cosas y la consagre y le ponga un precio, y luego haga esta función 1000 veces, y vaya a mi computadora y le dibuje una cruz y me dibuje una cruz en la cabeza, y agarre mi celular y le ponga una cruz en mi bendito celular, y lo consagre, esos actos son infructuosos. Si mi fe está puesta en el elemento y en un poder místico de ese elemento y no en el Dios todopoderoso, que es el que hace la obra. Yo puedo dibujarle 1000 cruces con agua bendita y con aceite santo a mi celular. Y alguien lo puede seguir usando para ver pornografía o para insultar a otros. Ese celular no tiene nada de santo, por muchas cruces con aceite y con agua que le ponga encima. Yo puedo dejarlo así sucio como está, pero usarlo para el servicio de Dios. Y en eso es santificado. El aceite o cualquier otro elemento natural no tiene poder alguno, no tiene valor alguno, por más que le ores, por más que lo consagres y por más de que le hagas rituales y lo tengas detrás de tu púlpito, en tu templo o en tu santuario. En el Antiguo Testamento y en la cultura judía del siglo I, donde el Nuevo Testamento es escrito, el aceite tenía una función cultural. El aceite tenía connotaciones culturales que la gente las entendía. Entonces, el utilizar el aceite no iba ya en el Nuevo Testamento, en los escritos y en los hechos de los apóstoles, en función del poder del aceite, sino en función de la connotación cultural del aceite. El aceite, el ungir con aceite, representaba una separación, una santificación y una acreditación para hacer algo. Se ungía con aceite a alguien para investirlo para aquello para lo cual se le estaba reconociendo autoridad. Pero hoy en día en nuestra cultura latinoamericana del siglo XXI, pues esto no es así. Si yo te pregunto, si yo voy y le echo aceite a alguien y le pregunto qué significa esto, no vas a saber, porque el aceite hoy en día en nuestra cultura no tiene un rol contextual, no tiene un rol cultural. Otras cosas en nuestra cultura hoy tienen un rol cultural o contextual. Por ejemplo, si tú le das a alguien una credencial. Las credenciales no existían en la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No había imprenta, ni el papel existía. Existía el papiro, existía el pergamino. Bueno, si yo agarro a alguien y le doy hoy una credencial y digo, con esta credencial estoy reconociendo la autoridad a la cual te ha sido delegada, esa credencial que la persona porta demuestra autoridad reconocida, demuestra autoridad acreditada. Es la función del aceite en esos tiempos. El problema que tenemos es que hemos perdido de vista el rol contextual y cultural de una ceremonia y la hemos perpetuado como si la ceremonia en sí fuera mágica o poderosa. Cuando la ceremonia solo tiene la labor de presentarnos visual y gráficamente y de acreditar una realidad espiritual.
Entonces, no estoy diciendo que no se use el aceite. Si quieres usarlo, hazlo y está bien. Pero entiende que el aceite no tiene ningún poder. El aceite no es mágico, no es místico, ni va a hacer nada por ti. El aceite representa un hecho espiritual. Y si tú no eres consciente y entiendes de aquello que se está representando, pues realmente lo único que estás haciendo es aceitarte. Porque en el Nuevo Testamento, como hemos leído y visto, bajo el sacerdocio de Jesucristo, bajo el gobierno de Jesucristo sobre su iglesia, sobre su pueblo, todos nosotros hemos sido escogidos. Todos nosotros hemos sido apartados para Dios. A todos nos ha sido dada autoridad por igual. A todos nos ha sido dado acceso al Padre por igual. A todos nos ha sido dada la misma revelación divina. Todos bebemos de un mismo Espíritu Santo que nos sella. Todos tenemos una invitación divina para ser siervos de Dios y para ser aquellos que llevan adelante la obra de Dios en esta tierra, la obra de Dios en este mundo. Entonces, cuando en la iglesia escuchas que te hablan de la unción, te tenemos que ungir, hay que ungir la mesa, hay que ungir la guitarra. Recuerda esto, ¿qué es ungir? Es apartar y santificar algo para la obra de Dios. Los seres humanos no necesitan ser ungidos por nadie, solamente por el Espíritu Santo de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que nos unge de manera espiritual, nos da su espíritu y nos separa para servirle a Él. Si quieres ungir cosas, gloria a Dios, no está de más, no está mal que agarres tu guitarra, agarres tu auto y digas, lo voy a consagrar al servicio de Dios, voy a usar esto para la labor de Dios. Pero recuerda que el ponerle aceite o al hacerle cosas no va a ser nada de especial en ese aparato, al menos que tú realmente lo uses para aquello. Lo uses para la obra a la cual lo has destinado delante de Dios. Caso contrario, lo único que has hecho ha sido ensuciarlo con algo, porque lo vas a seguir usando para fines contrarios a Dios. Bueno, todo esto es la primera parte del mensaje de hoy que hemos dicho que es elegidos. Porque quiero que me entiendas que nadie te elige, Dios te eligió. Quiero que me entiendas que no hay nadie que está más cerca o más lejos de Dios una vez que ha sido consagrado por el Espíritu Santo. Todos somos hijos de Dios al mismo nivel. Que no necesitas que alguien te lo pregunte a Dios, te lo hable a Dios, te lo ore a Dios. Que alguien sea un intermediario entre Dios y tú. Jesucristo es el único intermediario y Él ya está contigo. Puedes orar, puedes hablarle a Dios, puedes pedirle a Dios que te guíe. Directamente, sin intermediarios. Eres ungido por Dios. Y lo último es que eres llamado. Hemos hablado del llamado. El llamado no es otra cosa, otra vez en léxicos cristianos, que preguntarte qué es lo que Dios te ha dicho que hagas. O sea, Dios te ha escogido para propósitos, te ha separado para Él, para que hagas algo. Y no te hablan, ¿cuál es tu llamado, hermano querido? Básicamente te están preguntando, ¿en qué capacidad o de qué manera estás utilizando tu vida para servirle a Dios hoy? Existe un llamado universal de la iglesia. Este es un llamado universal que todo creyente tiene la responsabilidad de llevarlo a cabo y se encuentra en la famosa Gran Comisión, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, vamos a leer del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice así. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, aquí está Jesús resucitado antes de ascender al cielo hablando con los discípulos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es aquello para lo que Dios te ha escogido, te ha separado, te ha ungido, te ha consagrado, te ha hecho sacerdote suyo, te ha hecho hijo suyo, para esto, para conocer lo que Él nos ha enseñado y enseñárselos a otros. ¿Cómo vas a hacer la obra del ministerio? ¿Cómo vas a llevar a cabo la gran comisión para la cual fuiste escogido de parte de Dios? Si no sabes qué es lo que Dios te ha escogido, ¿para qué es para lo que Dios te ha escogido? Y ahí dice, para que enseñen a otros a guardar todo lo que yo les he mandado y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra labor como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra labor como sacerdotes de Dios? ¿Cuál es nuestra labor como real sacerdocio, pueblo, nación santa, consagrada a Dios?
conocer su voluntad, que se refleja en su palabra, en la Biblia, en su escritura, que no importa en qué formato la tengas, siempre y cuando la leas y la utilices, que estés en tu Biblia, que conozcas tu Biblia, que digas qué dice Dios acerca de la vida, de las cosas, de la sociedad, de la ética, de la moral, de la salvación, que las conozcas y que se las enseñes a otros, para que esos otros también puedan ser apartados, consagrados, ungidos por Dios y lleven adelante esta misma obra para la cual Dios nos ha apartado. Ese es el llamado divino para la iglesia. Ahora, dentro de ese llamado divino para la iglesia, Dios escoge y nos va acomodando en su cuerpo para que vayamos haciendo funciones específicas. Pero lo más importante y lo principal es esto: ¿para qué Dios nos ha apartado? Para llevar adelante la obra de su reino. Conocer lo que Él dice y proclamarlo a otros. Ok. Esto nos lleva a una pregunta. Nos vamos a dejar con un cliffhanger, como dicen en inglés, con un continuará. Sintonice el episodio 2. Dado que Dios ahora nos ungió a todos con su Espíritu Santo para la obra del ministerio, les dejo una pregunta. ¿Significa eso que podemos hacer lo que querramos sin rendir cuentas a nadie y sin vivir bajo cobertura de autoridad? Esta pregunta la vamos a responder la próxima semana en la parte 2 de nuestra serie. Hoy hemos entrado por lo más fundamental. En el reino de los cielos no hay ciudadanos de primera, segunda y tercera clase. En el reino de los cielos todos somos sacerdotes al servicio de Dios. En el reino de los cielos no hay unos más cercanos a Dios que otros. Todos estamos igual de cerca de Dios. Somos sus hijos elegidos por Él. En el reino de los cielos, en virtud de la obra sacrificial de Cristo en la cruz y de su resurrección con poder, no hacen falta ceremonias para que tú seas acreditado por Dios. Dios ya te acreditó espiritualmente. No hace falta que se echen sobre ti materiales, fórmulas físicas, oraciones con fórmulas específicas. Él ya lo hizo en el Espíritu por ti. Él ya es nuestro sumo sacerdote. En el reino de los cielos, solamente hace falta que tengas fe en Él, te consagres a Él, te entregues a Él y que Él te llene con su Espíritu y te aparte para Él. Y de ahí en adelante, vamos en el camino a hacer la obra de Dios. No hace falta una segunda recepción del Espíritu Santo, señales milagrosas, no hace falta que te caigas al piso, que hables en lenguas, que te dibujen cruces con aceite, esto u otro, o que te pongas vestimentas mágicas. No hace falta nada de eso. Todo eso no está mal. Es válido si lo entendemos como nuestra manera humana de simbólicamente acreditar lo que Dios hizo. Pero si lo vemos como una necesidad espiritual, entonces nos hemos salido ya de foco. Porque espiritualmente hablando, Él nos ungió y nos dio a todos de beber de su Espíritu Santo y nos hizo a todos sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Eso hemos leído en Pablo, en Pedro y en Juan. Primera y segunda de Corintios, primera de Pedro, Apocalipsis. Pero, habiendo dicho todo eso, les dejo con esta pregunta. ¿Quiere decir eso que ahora entonces, porque todos somos iguales y porque todos somos ungidos y porque todos tenemos acceso directo a Dios para hacer lo que me da la gana, como me da la gana, y no vivir bajo un orden establecido en la iglesia, bajo un orden de cobertura y de rendir cuentas a la autoridad? ¿Cómo será? Eso lo vemos la próxima semana. Espero que este tema haya sido de bendición, haya aclarado algunas dudas de algunas personas, les haya ayudado a entender algunas cosas, les haya dado paz en cuanto a su relación con Dios. Y bueno, desearles que Dios los bendiga muchísimo, de todo corazón, de verdad, que sigan adelante un nuevo mes de cuarentena dinámica en nuestro país. Cuidémonos, vale la pena, es un poco más. Recuerda que estamos aquí para orar los unos por los otros, para apoyarnos los unos a los otros, para alentarnos en todo sentido. Si tienes que salir, ya sea por trabajo, para ir al médico o por cualquier otra razón, por favor, hazlo con precaución. Ponte tu mascarilla, la mascarilla que tape tu nariz y tu boca, de nada sirve si lo haces así. Te cuento que tu nariz también está conectada a tus pulmones. Lleva un buen tarro de aceite en gel, alcohol en gel. Lávate las manos continuamente, desinfecta las superficies en tu casa, pero al mismo tiempo no vivas en temor y paranoia, no dejes que esta enfermedad, que es la enfermedad de nuestro año, se apropie de ti, destruya de ti el gozo, destruya de ti la alegría.
Renuévate en el Señor, fortalécete en Él, medita en esto, eres elegido, eres ungido, eres consagrado al servicio de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana. Nos esperamos este miércoles en la noche a las 9 para nuestra charla con el equipo de alabanza de la iglesia. Hasta la próxima, gracias.